Vamos a ver la segunda parte de esta historia tan conocida, la de Jesús en el pozo de Jacob junto a la mujer samaritana que empezamos la semana pasada. Si no estuviste, tenés a disposición el audio en YouTube de la primera parte como para poder hilvanar y ponerte a tono. Sin embargo, vamos a decir lo siguiente: Jesús iba de camino de Judea hacia Galilea y pasa por Samaria y se detiene frente al pozo. Obviamente necesitaba agua y se detiene junto a un pozo conocido, el pozo de Jacob. Dijimos que no era casual que él estuviera allí, no era casual, sino que formaba parte de un propósito mayor en el cual Jesús estaba focalizando sus esfuerzos, su tiempo, sus recursos, sus batallas. Él estaba allí con propósito. Hablamos del trasfondo, tremendo trasfondo, ¿no? Que vinculaba esa tierra, ese pozo en particular, esa zona, esa ciudad, Siquem o Sicar, y los montes que se erigían a ambos lados de la ciudad, tanto el monte Gerizim, el monte de la bendición, como el monte Ebal, que era el monte de la maldición. Como ese era un lugar espiritualmente fuerte. No era solamente un lugar de paso para recolectar agua, sino que era un lugar en el cual había una fuente de decisión, un lugar de propósito y un lugar de conflicto, de pleito durante muchas generaciones. Allí llega Jesús y allí llega la mujer. Y esta mujer samaritana, ¿sí?, que llega extrañamente al mediodía a retirar agua, ¿sí?, que tenía a su vez un trasfondo, ¿sí? Ella tenía una mochila de peso de carga de dolor porque estaba identificada. Y ella llegaba sola al mediodía cuando nadie había alrededor del pozo, producto obviamente del calor de la jornada. Y ella llega ahí y se cruza con Jesús. Su oportunidad era pegar la vuelta e irse. Pero en vez de eso es una mujer desafiante, ¿sí?, que se acerca al pozo. Y si bien Jesús toma la iniciativa, ella no se va a quedar callada. Dice que entonces, como primera cuestión, busca como una excusa para tratar de evitar la continuidad de ese diálogo, ¿no? Porque Jesús toma la iniciativa diciéndole: mujer, dame un vaso de agua. Cosa insólita a sus oídos y a cualquiera que viese la escena. Cosa insólita porque un hombre pidiéndole a una mujer un vaso de agua, si no era familiar, si no era el esposo, si no estaba vinculado por algún lazo, muy difícil. Que además ese hombre tuviera todo el aspecto de ser un judío y se acercara a una mujer samaritana, más difícil aún. Sin embargo, Jesús le dice: ¿me podés dar un vaso de agua? Y ella busca en su cabeza cómo responder, ¿sí? ¿Quién habría pensado que esto iba a pasar? Que un judío se acercara a una samaritana, mujer, para pedirle semejante cosa, siendo que entre judíos y samaritanos ni siquiera compartían una cuchara. Ni siquiera compartían un vaso y Jesús no tenía un vaso con el cual proveerse de agua. Y entonces es que la mujer le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? ¿Acaso vas a tomar del mismo vaso en el cual tomo yo? Ese tono desafiante tiene esas razones fundamentadas por las cuales se lo está planteando. Era una mujer acostumbrada a reaccionar frente al rechazo o frente a las circunstancias que no le hacían sentir aquella suficiente seguridad. Que Jesús inicie la conversación puede haberle generado a la mujer sospechas respecto de las intenciones de Jesús. ¿Qué malo está viendo en mí? Ella sabe perfectamente el sentimiento del rechazo, siendo que hoy convive con un hombre que es su sexto hombre, digamos, 5 maridos tuvo y el que tiene no lo es. Hombre que ni siquiera se ha dispuesto a entregarle su apellido, sino, como decíamos, un lugar para dormir y un trabajo a realizar. Y esta mujer se encuentra con Jesús.
Pero Jesús le contesta a esta pregunta, ¿sí? Jesús no actúa como hubiese actuado cualquier otro hombre, sino que Él responde tranquilamente: si supieras lo que Dios da y quién es el que está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Mirá, si la primera excusa falló, quizás la segunda hiciera efecto. Escúchame, extranjero, viniste hasta aquí a nuestro pozo, al pozo de Jacob, nuestro antepasado, que nos dejó en herencia este pozo y el que además nos provee el sustento de vida. Y vos me decís que es de poca importancia, que tenés algo que si yo te pido vos me das y es más importante. ¿Acaso vos te creés más importante que el patriarca Jacob? Era una mujer osada, ¿sí? Lo enfrentó. Vos sabés que muchos se enfrentaron a Jesús, fundamentalmente hombres, y todos salieron perdiendo. Unas pocas mujeres lo enfrentaron y siempre ganaron. Atesóralo. No tenés con qué sacar el agua, ni siquiera tenés un vaso y ya te estás jactando. Pensaría, citadino creído de Jerusalén que tenías que ser. Si antes fue desafiante, ahora lo es aún más. Pero, ¿qué vio Jesús en la mujer? ¿Qué estaría buscando? ¿Buscar la perfección? Imposible. ¿Buscaba erudición? Aunque sabía bastante de la historia de su pueblo, difícil de pensar. Buscaba a alguien que fuese de buen testimonio, probablemente no pareciera la persona indicada. Buscaba a alguien con llegada a la sociedad, con autoridad dentro de la sociedad, tampoco. ¿Qué buscaba Jesús? Buscar a alguien con autoridad temporal al menos, ni siquiera. Jesús es quien toma la iniciativa. Jesús la mira, Jesús le habla. Ella tenía todas las buenas razones para desconfiar de las intenciones de este extraño. Tenía sus buenas razones. Y la verdad que en algún sentido, en algún modo, la mujer en el fondo es perceptiva. Porque Jesús tenía una segunda intención más allá del vaso de agua. Lo que ella hasta ese momento no entendía, no sabía, es que Él estaba interesado en su vida, en su corazón, en su salvación. Jesús no exige, pide. Jesús es un caballero, le habla suavemente, le habla con tranquilidad, con calma. Quizá ella no estuviese muy acostumbrada a ese estilo de trato. Jesús básicamente le dice: si supieras quién te lo está pidiendo, dejarías de lado todos esos prejuicios, todas esas cuestiones culturales, todos esos antagonismos que se generan alrededor de este pozo y esta ciudad y estos montes. Dejarías de lado toda esta cuestión de encono que hay entre judíos y samaritanos, ¿sí? Dejarías de lado los prejuicios que ambos conocemos tan pero tan bien y te animarías a pedir osadamente que te diera de beber de un agua especial. Eso le está diciendo Jesús. Jesús le contesta: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Jesús no entra en el terreno de las controversias étnicas y religiosas. Y eso debe haber sorprendido a la mujer. Como dijimos, el pozo, ¿sí? Ese pozo y su agua que daban sustento hacía 2000 años. Hacía 2000 años que Jacob había cavado el pozo y desde entonces seguían viviendo del agua que brotaba, que se podía extraer de ese pozo. Ese pozo que daba vida a toda esa población tenía un simbolismo espiritual muy fuerte. El lugar donde se encuentra el pozo de Jacob es un lugar espiritual de decisión. Un pozo al pie, en un campo al pie del monte establecido en Deuteronomio por Dios como el lugar de la decisión. ¿Sí? Pongo frente a ti la bendición y la maldición para que escojas y para que lo recuerdes por todas tus generaciones. Todo aquel que sustente su fe en la religiosidad que implicaba toda esta liturgia y toda esta creencia alrededor de este lugar, volvería a tener sed. Por más que sacara agua del pozo, por más que pusiera en 2 montes su religiosidad, la bendición, por más que volvería a tener sed. Y Jesús ofrece una experiencia de vida que trasciende el agua del pozo, que trasciende los 2 montes, que trasciende la ciudad, que trasciende el campo de Jacob y otorga una vivencia espiritual que se asemeja a un manantial brotando en forma continua. Esta es la expresión que Jesús le entrega a esta mujer. Es tiempo de decisión, en el lugar de la decisión. La mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dice: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Ella probablemente haya comenzado a percibir un ambiente de respeto al que no está acostumbrado. Alguien que no la vitupera, alguien que no la insulta, alguien que no la desprecia. Jesús le habla directamente de una fuente de agua que iba a cubrir, a satisfacer todas sus necesidades, que iba a saciar la sed de su alma. La mujer parece no entender todavía de qué tipo de alimento, de qué tipo de agua, de qué tipo de bebida Jesús le está hablando, qué le está ofreciendo. Pero ella percibe que había algo para recibir. ¿Sabes qué? Podés no percibir, podés no tener exactamente claro qué tipo de alimento es el que Dios te da, pero cuando hay desesperación, no hay barreras. Cuando hay desesperación, no hay imposibles. Cuando hay desesperación, cuando hay necesidad, todo se puede. Y algo se abrió en lo profundo del corazón de la mujer. Ella le dice: dame para que no tenga que venir más. Las palabras están cargadas de significado. Porque ir hasta allí a sacar el agua
tenía un significado espiritual para ella que cada día le recordaba su condición, su peso, su dolor. Dame esa agua para no tener que venir a sacarla. Déjame sacarme esta mochila. Dame para no tener que sufrir la vergüenza cotidiana de tener que enfrentar otras personas que quieren juzgarme. Dame para no tener que seguir escapando cada mediodía. Dame para apaciguar el fuego en mi interior. Jesús no esquiva la verdad. Jesús enfrenta su condición y la enfrenta con su condición. Llama a tu esposo. Y este es el momento de decisión, en el pozo de la decisión, a los pies de los montes de la decisión. Allí está la mujer parada junto a Jesús, teniendo que tomar una decisión. Podría haberle mentido, podría no haber respondido, podría haberse dado vuelta e ido, podría haber seguido con lo que hacía cortando el diálogo. La mujer también pudo haberse preguntado en ese momento qué iba a hacer Jesús frente a su confesión. Pudo haberse preguntado si cesaría la bondad cuando se revelara la verdad. La mujer pudo haber pensado, cuando sepa la verdad, la bondad se esfumará. Cuando sepa cómo soy, quién soy, como mínimo me rechazará, como es de costumbre. Mezcla de vergüenza y mezcla de resignación. ¿Qué pensará de mí este extranjero? Como todos, cuando nos enfrentamos con la verdad y tenemos que confesarla ante Dios y decimos, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Qué pensará Jesús? Como dijo ella, ¿qué pensará de mí este extranjero? Ella podría efectivamente haber esquivado la situación, mentido u otra cosa. Podría haber dicho que no era su asunto. No te metas en lo que nadie te preguntó. O haberse ido y retirado. Pero la decisión es jugada. La mujer decide por la verdad. Y responde con honestidad, no tengo esposo. ¿Sabes qué? Jesús valora la honestidad por sobre las circunstancias. Valora la verdad, un corazón genuino por sobre los hechos. Y le dice, es verdad lo que dices. Coincido, porque 5 tuviste y ahora el que tenés no es tu marido. Decís verdad. Jesús no buscaba la perfección, sino la honestidad. Jesús tiene, y todos sabemos, una posición tomada frente a la verdad. Jesús no hace juicio. Él no se ocupa de juzgarla como hubieran hecho otros al escuchar la confesión de ella, al escuchar la verdad. Jesús no tiene como objetivo enjuiciarla. Jesús la trata con bondad. Jesús tiene una posición tomada frente a la verdad y valora la honestidad por sobre las circunstancias. Si Jesús hubiese sido un político en campaña, mira, y hubiese tenido un asesor de imagen como tienen los políticos hoy, que le dicen más o menos lo que hacer y lo que no hacer, con quién juntarse y a quién esquivar, le hubiese dicho, ni se te ocurra seguir hablando con esta mujer. No te conviene, es hora de la retirada. No, Jesús, ni se te ocurra que ella
pueda llegar a, ni se te cruce por la cabeza que ella pueda llegar a ser la que lleve tus boletas al pueblo. Olvídate que esta sea una buena puntera, digamos. Olvídate. Si querés, te consigo una reunión con gente influyente. Si vos querés llegar al centro de Sicar o Siquem, y si vos querés, yo te hago una reunión con gente de buena reputación. O bien con los que tienen dinero que puedan bancarte. O te junto si querés con el poder local, con el intendente, ¿sí? O con el comisario. Pero Jesús optó por la verdad. No sé qué vio, pero vio un diamante en esta mujer. La mujer, al oír esto que le dice Jesús, le dice: Señor, yo veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, que ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Algunos piensan que la respuesta de la mujer es la reacción de aquellos o de la que nos pasa, ¿no? Cuando nos sentimos como descolocados. Algunos dicen, claro, se salió para cualquier lado, cambió de tema, hablando de otra cosa, como queriendo esquivar su situación. Esto lo escuché varias veces. Pero yo creo que la mujer sabía muy bien lo que estaba diciendo. Yo creo que no estaba saliendo al cruce cambiando de tema. Creo que tenía claro el propósito de la pregunta que le estaba haciendo a Jesús. Yo pienso que la mujer estaba diciendo como algo así como: supongamos que te creo. Supongamos que te creo. Estamos ahora mismo en este pozo. Estamos junto al pie del monte Gerizim, el lugar donde mi gente dice que es el lugar de adoración, aunque ustedes dicen que es en Jerusalén. Que es donde, según relata la historia, debemos adorar. El que además, como si fuera poco, nos provee del sustento de vida y es nuestro referente espiritual, Jacob, el patriarca. ¿Acaso estamos parados en el lugar equivocado? Ella hace la pregunta difícil, la pregunta que da origen a la grieta, la pregunta que hubiera generado una mala reacción, una reacción adversa en cualquier judío común y corriente. Frente a la pregunta de: los míos dicen que es aquí y los tuyos dicen... Un judío normalmente se hubiera rasgado las vestiduras, la hubiera insultado y se hubiera retirado. Y ella estaba probando, haciendo la pregunta difíciles. Ustedes dicen una cosa, los míos dicen otra. ¿Quién tiene la verdad? Mira, para entender por qué esta pregunta es fuerte, les quiero releer un relato contemporáneo. Esto no está en la Biblia, no es de hace 2000 años, este relato es contemporáneo. Dicen que hoy en día, no tienen con precisión, pero quedan unos 1000 samaritanos. Viven en una ciudad que se llama Nublis, que era Siquem. Siguen ahí. Quedan pocos viviendo en comunidad. Muchos piensan que en realidad fueron desapareciendo producto de que toda esa zona estuvo durante muchísimos años en manos de los árabes y que obligaban a muchos a convertirse al Islam. Otros piensan que algunos simplemente no quisieron rehusar y se dejaron matar, no se convirtió al Islam. No. Pero la verdad que yo creo lo que dice la Biblia, que muchos se convirtieron
en Cristianos Fieles. Y hoy quedan muy pocos de aquellos originales. Pero mirá, son pocos y celosos. El periodista relata, al preguntarle a Aarón, que era el samaritano, si el hecho de ser la comunidad más antigua de Israel le ha dado razones para mantenerse unidos ante las dificultades y firmes ante la sociedad moderna, no hubo dudas en su respuesta. Como somos tan pocos, tenemos esa sensación de responsabilidad de conservar lo que hasta hoy en día existe. Nosotros nos diferenciamos de las 3 religiones más grandes del mundo, cristianismo, islamismo y judaísmo, en que mientras estas consideran a Jerusalén como la ciudad santa, para nosotros es el monte Gerizim. Siento que los samaritanos tienen ese deseo de demostrar que nosotros tenemos la razón, a pesar de ser tan pocos y estar rodeados por muchos que tienen otras creencias. Mi padre, Israel Sedaka, un hombre con una gran educación universitaria, tenía ese gran impulso de demostrar que nosotros tenemos la razón. Incluso tuvo conversaciones del tema con Ben Gurión y con el gran rabino de Israel de hace unos años. En uno de sus escritos, mi padre recuerda las palabras de Ben Gurión cuando le dijo: aunque ustedes tuvieran la razón, de todas maneras fue la historia la que determinó a Jerusalén como el centro de la nación. Ben Gurión fue el primer presidente que tuvo el Estado-Nación restituido de Israel en el año 1948, después de la Segunda Guerra, y cuando se diluye el accionar británico, ¿sí? O sea, el primer presidente le responde al padre de este hombre que está respondiendo. Y él que dice, nosotros tenemos la razón. O sea, el conflicto que la mujer plantea, esta pregunta que la mujer le plantea a Jesús, se ha tornado en este conflicto ancestral que 2000 años después de los eventos del pozo, hoy sigue preocupando a los pocos samaritanos que están quedando. Lo que se discutía en ese momento se venía discutiendo de cientos de años antes y se sigue discutiendo hoy en día. La mujer no saca casualmente un tema común y ordinario, sino uno que fuera a comprobar lo profundo y genuino del interés de Jesús. Un hombre no interesado en su situación, simplemente frente a esa provocación se hubiese dado media vuelta e ido. Pero Jesús, no. Esta es una mujer valiente. Pienso que la mujer sabía muy, muy bien lo que estaba discutiendo. Supongamos que te creo. Supongamos que te creo. Estamos en un lugar trascendente. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Otros dicen que es el monte Gerizim donde hay que adorar. Ustedes dicen que es Jerusalén. Pero lo que yo realmente quiero saber es dónde encontrar a Dios. Esto que dice la mujer, me parece que eres profeta, circunstancialmente la ayuda y le da pie para revelar algo más profundo, algo más intenso, algo que aquejaba a su alma. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Cómo saber que Dios me está buscando? ¿Cómo saber si estoy en el lugar correcto? ¿Cómo saber si soy capaz de agradarlo? ¿Cómo saber si Él me va a aceptar? Es la misma pregunta que se hace mucha gente hoy en día. ¿Dónde está Dios? Porque algunos dicen una cosa y otros dicen otra, y unos se sustentan en determinados ritos y creencias, y otros, pero yo quiero saber cómo encontrar a Dios. Quiero poder encontrarlo, quiero saber si Él me está buscando, quiero saber si estoy parado en el lugar correcto, si soy capaz de agradarle, si Él me va a aceptar. Y la conversación llega a su clímax, ¿no? Era el momento indicado. Yo me imagino a un Jesús sonriente, satisfecho, contento,
había encontrado un alma sedienta en una tierra desolada, dispuesta a enfrentar el momento de decisión. Una vez más, y no por casualidad, con propósito, parados al pie del monte de la decisión, alguien podía recordar las palabras del Deuteronomio. Sí, he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Jesús había encontrado a alguien que buscaba a Dios en medio de una tierra que lo había abandonado o que se había ido por detrás de puras religiosidades y liturgias. De todas las personas posibles, ahí había una mujer casada 5 veces, una mujer sin relaciones ni lazos visibles con el resto de la comunidad, de la sociedad, que se esconde buscando agua al mediodía, pero una mujer sedienta. ¿Y sabes qué? La respuesta de Jesús no dejó dudas. Él podía interpretar las palabras de esta mujer. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso puede Dios estar interesada en una persona como yo? La pregunta universal. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén, ni aquí, ni allá. Basta de discusión. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero escúchame bien, llega la hora, y escucha más, ahora es. Cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. No por protocolos, no por liturgia, no por lugares, no por religiosidad, sino en términos verdaderos, sinceros, genuinos, conforme el Espíritu de Dios. Dice, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Ni aquí ni allá. Eso es pura religiosidad, pura liturgia. Los que quieren encontrar a Dios deben hacerlo con un anhelo genuino, con un corazón sincero, verdadero, guiado por el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús penetran, abren, parten al medio el corazón de la mujer. Las palabras de Jesús impactan en el centro de su necesidad. Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, yo sé que va a haber tiempos mejores. Yo sé que finalmente voy a recuperar el tiempo perdido. Yo sé que algún día esta mochila pesada me va a ser quitada de mi espalda y que Él va a venir y nos va a explicar todo. Yo sé que Él nos va a explicar y vamos a entender. Yo sé que en algún momento seré respetada. Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. Hago un minuto de silencio para que puedas asimilar el peso de estas palabras. El mismo que habla contigo. Los ojos de Jesús brillan. Hay una sonrisa plena en sus labios. Sonríe como diciendo, pensé que nunca me lo preguntarías. Cuando alguien perdido dice, no sé en qué creer, unos dicen una cosa, otros dicen otra, no tengo brújula, no tengo un norte, no sé dónde sostenerme, no sé en quién confiar. Pero una cosa sí sé, quiero saber dónde encontrar a Dios, quiero encontrar a Cristo. Y entonces acuden de inmediato a las palabras, ese soy yo.
Yo soy el que soy. Jesús, el mismo que habla contigo ahora. Amén. Imagínate ese momento. El tiempo se detiene. Es como el día de tu conversión. Ese día cuando vos te preguntabas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo? ¿Cómo puedo saber que Él se preocupa de mí? Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero aquel día, el día en que Jesús dijo, yo soy el que soy, aquí estoy, el que habla contigo. El tiempo se detuvo, ¿o no? Todo pasa a un segundo plano cuando Jesús conquista tu corazón. En esos momentos cuando estás en el tercer cielo, pasa que alguien abre la puerta de tu habitación y parece arruinar lo que era un tiempo privilegiado, un tiempo extático, un tiempo único. Dice el versículo 27 que en esto llegaron los discípulos. Ellos venían con las 3 pizzas y la docena de empanadas. Estaban... Claro. Los tipos habían encontrado dónde encontrar víveres y venían contentos a decirle a Jesús, tenemos comida. Y dice que se quedaron extrañados de ver 2 personas enfrentadas, una enfrente a la otra, mirándose con una sonrisa, con ojos brillosos ambos, y encima uno es Jesús, y encima la otra persona es una mujer samaritana. Dicen que quedaron extrañados, qué sinceridad. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La escena parece o parecería enfriarse con la llegada de los discípulos. Otros extranjeros, otros judíos, quizá no serían tan condescendientes como Jesús, quizá no serían tan comprensivos, quizá la lastimarían con palabras hirientes como era habitual, quizá descubrieran su secreto a partir de preguntas inadecuadas, quizá tuvieran intenciones deshonestas como tantos otros hombres. El momento especial se diluye y ella sale corriendo. Alguno puede pensar en la escena donde el fuego se apaga. Alguno puede imaginarse la escena de la Cenicienta corriendo a subirse a la próxima calabaza y a llorar en el fondo al lado de la chimenea mientras sus vestidos se convierten otra vez en harapos, volviendo a su realidad. A lamerse las heridas producto de su condición. Alguno podría pensar que el encanto se perdió. Pero no, ella corre, pero corre al pueblo. Corre a exponerse públicamente, quizá por primera vez desde hace mucho tiempo. A decir sin temor, a decir sin vergüenza, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Sabes qué? Es interesante ver que ella deja algo olvidado. La mujer dejó el cántaro al pie del pozo. No es un detalle menor.
A mí no me parece un detalle menor. Había ido al pozo a buscar agua al mediodía, cargando con ese cántaro, y volvió del pozo con agua, pero de otro tipo de agua. El propósito original por el cual supuestamente había ido al pozo quedó en un segundo lugar. Cuando hay un propósito mayor, cuando hay un encuentro con Jesús, las cosas secundarias quedan relegadas. Lo que parece significativo o el peso que te asedia queda a un costado. La mujer deja el cántaro, ya no era tan importante. El cántaro que cargaba es abandonado. Lo dejó al pie del pozo. El símbolo de su vergüenza quedó junto al pozo, junto a Jesús. Dejó a sus pies, a los pies de Jesús, la mochila de su dolor que la esclavizaba. Cuando hay un encuentro con Jesús, las cosas que parecían importantes cargar dejan de serlo. Amén. El cántaro es símbolo de la tarea que tenía asignada. Era el recordatorio de su lugar en la sociedad, de su lugar en la familia junto a un hombre que no le daba su apellido. Cuando Jesús abre su entendimiento, sus ojos, el cántaro es dejado al pie. Es abandonado. El yugo se cae. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mujer cambió el yugo del mundo por el yugo de Jesús. Cambió el yugo de su cultura a la cual pertenecía por el yugo de Jesús. Cambió el yugo del prejuicio que le hacía caminar hasta el pozo todos los mediodías por el yugo de Jesús, por un yugo fácil y liviano que Jesús le había dado. Cuando llega al pueblo, acontece lo más extraordinario. En lugar de esconderse, proclama a voces que había encontrado al Mesías. A los samaritanos, un Mesías judío. Me encontré con una persona que me ha dicho todo lo que he hecho. Ciertamente no podemos pensar que la simpleza de haberle dicho 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, era todo lo que había hecho. Pero viste, cuando hay cargas que te perturban, todo lo demás no lo podés ver. Lo único importante, lo único que me asedia, lo único que pienso todo el día es en esa carga, que es todo lo que he hecho. Me encontré con una persona que me ha dicho todo lo que he hecho, pero ese todo era todo su dolor, aquello que la avergonzaba, aquello que la cargaba. Me imagino los pensamientos de los hombres y mujeres del pueblo que escuchaban. No hacía falta que fueras a un hombre en el pozo. Nosotros sabemos muy bien la clase de persona que sos. Si nos hubieses preguntado, bastaba. Pero para ella ya no hay vergüenza. Ya no esconde su condición, su realidad. Ya no tiene temor. Porque un extranjero le ha dicho todo lo que hizo y a pesar de eso la considera digna. Puede escuchar a la mujer como diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Él es el Mesías. Y en ese momento de confesión, la gracia de Dios penetra el alma. La mujer valiente no tiene temor a exponerse públicamente y hablar de aquello que podía ser objeto de burla, objeto de menosprecio, objeto de marginación. ¿Será que no tenía nada mejor que decir? Podría haber hablado de la rareza de un hombre judío que le habló, que le pidió agua. Qué loco. Podría haber empleado palabras simplemente para decir lo que fue el encuentro, un relato. Podría haber dicho, este extranjero tiene palabras increíbles e inéditas. Podría haber dicho, este extranjero tiene una nueva perspectiva y una nueva interpretación acerca de la controversia que arrastramos por siglos, por centurias, respecto de dónde debemos adorar. O simplemente hacer lo que hace la mayoría.
no decir nada y esconder ese encuentro que restauró su condición. Sin embargo, ella habla de aquello que la identificaba, aquello que la marcaba, aquello que había sido un peso en su espalda, una carga con la cual vivir cada día. Y ella prefirió exponer aquello por la cual la señalaban, aquello que todos sabían, todo lo que había hecho en sus 5 matrimonios y un concubinato a cuestas. Y ella pareciera querer decir a todo el que pudiera oír: me ha dicho todo lo que he hecho y aún así me ama. Una mujer valiente, muy valiente por el amor y el respeto de Jesús. Una mujer valiente transformada. Una mujer valiente que ve su pasado con nuevos ojos. Ya no ve el dolor y el reproche, sino el propósito de Dios. Puede dejar el pasado atrás y proyectarse con nueva perspectiva. Dice el versículo 30, entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos tenían las 2 pizzas y la docena de empanadas que se enfriaban. Le rogaban: maestro, come algo que se enfría. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Ya comió, guardame una empanada a mí. Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. A ver si entienden. La escena es casi tragicómica y me encanta cuando hay esta extrema sinceridad por parte del escritor bíblico, que en este caso es Juan, que era uno de los que venía con la pizza y las empanadas. Y no tiene temor ni vergüenza de decir qué equivocados que estábamos, qué fuera de foco, ¿sí? La escena es tragicómica y el escritor bíblico no lo suaviza. Mientras el pueblo va llegando y la mujer valiente, ahora evangelista, cumple con su primera misión, los discípulos están en otra frecuencia. Querían que Jesús comiera y Jesús ya había estado comiendo la comida que verdaderamente lo llenaba. Tal es así que Él les tiene que enfatizar para que se den cuenta: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Casi como diciendo, como esta mujer que está acá, que viene con el terminó el suyo. Ella hizo su parte, yo la mía, y esta está haciendo su parte. Fíjate cómo les dice: ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados. Me imagino el pueblo llegando y Jesús mirando: ahí vienen los sembrados, ahí están llegando los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Y siguen llegando. Muchachos, queridos discípulos, entiendan. Ustedes dicen que faltan 4 meses y yo les digo, ahí vienen llegando. El que trabaja en la cosecha recibe su paga y la cosecha que recoge es para vida eterna. Para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho, escúchenme, discípulos, que unos siembran y otros cosechan. Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron. Va al frente del pelotón. Y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Traducido al español técnico, la mujer hizo el trabajo que les toca a ustedes, que están muy preocupados
con las empanadas y las pizzas. En el tiempo que ustedes emplearon para preparar la comida, esta mujer conquistó todo un pueblo. Ustedes ahora prepárense a cosechar donde no sembraron. Mientras la mujer corría hacia el pueblo y volvía con el gentío, Jesús levantaba la vista e imaginaba los campos en flor. Miren, sembradíos listos para la siega. Finalmente, muchos de los habitantes de aquel pueblo, dice el 39, muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por los que le había asegurado la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Cuál fue la palabra que conquistó, que convenció a esas personas duras? Que ella confesó públicamente, me ha dicho todo lo que he hecho. Yo creo que creyeron no por algo que evidentemente ya sabían. Yo creo que creyeron porque quedaron perplejos ante el valor y la osadía de la mujer que se expuso y confesó públicamente lo que antes ha sido motivo de vergüenza, de deshonra, de alejamiento, de ocultarse. Eso habrá impactado de tal manera que dijeron, tenemos que ir a ver. Sí, pasé por 6 dormitorios, me rebajé a ser servil en 6 ocasiones, pero el Mesías me perdonó a pesar de todo. Las palabras sinceras y fidedignas convencen más que el mejor sermón. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Amén. La pequeña semilla estaba sembrada y la cosecha en marcha. Así son las pequeñas semillas que generan grandes cosechas. Ser valiente es no cansarse de sembrar pequeñas semillas. Me dijo todo. Él me dijo todo lo que he hecho. El título que habitualmente aparece en la Biblia es La mujer samaritana. Bien se podría titular El pozo del nacimiento, o El pozo de la decisión, o el lugar donde las cosas significativas pasan. También se podría llamar Allí donde el cántaro quedó. O Él me dijo todo lo que he hecho. O también podría llamarse Una mujer valiente. Hablando de pozos, cuando Jesús decidía en su corazón, escucha bien, cuando Jesús decidía en su corazón que estaba a dar su vida por vos, Él ya conocía todo lo que habías hecho de tu vida. Cuando Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por vos, Él ya conocía el pozo en el cual estaba sumergida tu alma. ¿Lo puedes creer? Él ya lo sabía. Él puede decirte todo lo que hiciste, todo lo que has hecho y aún así amarte. Y no solamente sabe, mira, Él no solamente sabe lo que hiciste, todo lo que has hecho, sino Él sabe todo lo que haces. Y lo que es peor, Él sabe todo lo que vas a hacer, todo lo que harás. Cuando Jesús te salvó, Él sanó tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuando Jesús sanaba al ciego, Él ya sabía lo que el ciego era capaz de mirar, lo bueno y lo malo. Y así todo, decidió darle la vista. Cuando Jesús sanaba al leproso, sabía lo que sus manos eran capaces de construir o destruir. Pero así todo, Él estuvo dispuesto a sanar esas manos.
Cuando Jesús liberaba al endemoniado, él ya sabía si en el futuro iba a ser la mano ejecutora de males. Pero Jesús no dudó en sanar. Jesús no dudó en sanar a la multitud que acudía a él. Y seguramente muchos eran malos, iban a seguir siéndolo y en el futuro iban a cometer hechos atroces. Cuando Jesús sanaba al siervo del centurión, él ya sabía si ese centurión iba a dar la orden de clavar los clavos en las manos que transmitieron la sanidad. Pese a todo, y en todos los casos, Jesús decidió otorgarles plena e incondicional salvación. Porque ¿sabes qué? Él puede decirte todo lo que has hecho y aún así amarte, como a la mujer samaritana, a una mujer muy valiente. Damos gracias. Señor, gracias por este episodio que está grabado en la Biblia, que quedó grabado en el corazón de los discípulos que estaban desconcertados. Y llevaste a Juan a escribir este relato y a ser detallista al punto de consultar las fuentes y no equivocarse y entender lo que había pasado. Señor, me imagino a Juan hablando con vos. Por favor, Jesús, relatame cómo fue. Esto tiene que quedar impreso para las generaciones. Y Jesús, con calma, volvió a relatar un encuentro único, especial, dentro de su propósito. Es el Jesús que está atento. Es el estratega que conoce cada momento. Es el que estaba ahí esperándote en la esquina, en el bar, en el colegio, en el grupo de amigos. No sé dónde. Pero él estaba ahí, sentado, casual. Y vos pasaste. Y no sé por qué ese día estuviste dispuesto a escuchar. Y Él conquistó tu corazón. Y vos te olvidaste algo aquella tarde. Dejaste algo tirado. Era una mochila, una bolsa, algo que cargabas con dificultad. Y la dejaste. Y Él se la llevó. Desde entonces caminás con un yugo más liviano. Ese yugo que te empareja. Jesús te dignificó. Yo sé todo lo que has hecho, te dijo aquel día, pero aún así te amo. Y Él está hoy diciendo, en este lugar, en este recinto, está diciendo, no estás aquí por casualidad. Sos parte de un propósito. Y yo no llegué aquí por casualidad. Soy el Dios estratega que con lazos de amor te trajo hasta mi presencia. Porque quiero decirte un secreto. Yo sé todo lo que has hecho, pero aún así te amo. Gracias, Jesús. No hay nada fuera de ti, Señor. Amén. ¿Quieren pasar los músicos, por favor? Los levitas.
Hay algo que hay en mi corazón. Ponete de pie un minuto. Que Dios no te quiere dejar solo con este encuentro impresionante. Hay una decisión de tomar de Jesús todo lo que Jesús tenía. No sé si te diste cuenta. Por todo. Quiero que te vayas con esto. Jesús es el único que te puede dar plenitud de vida, que te puede dar el agua que sacia aún todo lo que te está faltando hoy. Todo. Toda la necesidad de afecto, toda la necesidad que tengas, todo aquello que consideres que te falta, está en los brazos del Padre, en los brazos de Jesús. Esta mujer lo descubrió. Como vos, quizás vos ya descubriste y sabés que la respuesta está en Él. Amén. Yo creo que ya casi todos los que estamos acá somos conscientes y tenemos la certeza en nuestro espíritu que la respuesta está en Jesús. Si todavía no tenés esa certeza, hoy podés irte de acá tomando esta decisión, la misma decisión que tomó esta mujer, de beber del agua que Jesús nos ofrece. Y ese es el primer desafío. Pero hay otro desafío. Y creo que acá algunos de nosotros hacemos agua. Y es que después de haber tenido ese encuentro con Jesús, sobrenatural, pleno, después de haber dejado aquello que la identificaba con una necesidad como su cántaro, ella salió corriendo a hablar de Jesús. Ella salió corriendo a contar las grandes cosas que Jesús le había dicho. Y este es el desafío. ¿Por qué no cerrás tus ojos por un momento y pensás qué grandes cosas podés compartir esta semana con otros, incluso con aquellos que te han juzgado, te han criticado o estás distanciado? Porque ella lo hizo. Su vida alcanzó un grado de plenitud tal que comenzó a publicar a los cuatro vientos en toda la ciudad que había encontrado un hombre que había saciado toda su sed. ¿Te animas? ¿Te animas a completar tu historia? Quizás vos ya tuviste el encuentro con Él. Y ahora el desafío es ir un poco más allá. Ir y contar ahí donde vos te movés, ahí donde vos vivís, ahí donde vos trabajás, las grandes cosas que Jesús hizo por vos. El Señor desea que vos hables
porque es una manera de reconocer todo el sufrimiento que Él pagó para todas esas personas que tienen que escuchar las grandes cosas que Él tiene para ellas. Por eso es tan importante de que vos compartas las buenas noticias, las buenas nuevas, de que si lo tenés a Él, lo vas a tener todo. Escucha, esta mujer hizo que los discípulos de Jesús cometieran una locura, porque nadie quería pasar por Samaria. ¿Escuchaste? Nadie, ningún judío quería pasar por Samaria. Y ahora ellos estaban pasando por ahí, pero la locura fue que esta mujer logró que estos tipos se quedaran 2 días ahí. ¿Me comprendés que hay mujeres, escucha esto, hay mujeres que consiguen cosas locas. Hay mujeres que consiguen que Jesús haga cosas insólitas, inesperadas. Esta mujer detuvo a Jesús en Samaria 2 días. Mirá, la Biblia no dice dónde se quedaron, pero yo me puedo imaginar. Me puedo imaginar la cara de los discípulos diciendo, ¿nos vamos a quedar acá? ¿Nos vamos a quedar con estos gringos? ¿Nos vamos a quedar con esto? Nunca hicimos algo así. Hay mujeres que consiguen cosas que nadie consigue. Recibilo, hermana. Y vos, discípulo, obedecé. Obedecé cuando Dios está detrás de las palabras de una mujer que fue llena del Espíritu, de una mujer que fue llena del agua de la vida, de una mujer que declaró que Cristo Jesús era su plenitud, que Cristo Jesús era el Mesías, que Cristo Jesús me dijo todo lo que necesitaba oír, me dijo todo lo que había hecho, me sentí perdonado, me sentí perdonada, me sentí plena. La primera noche los discípulos me imagino que abrieron los ojos y se deben haber preguntado, ¿qué hacemos acá? ¿Sabes qué significa esto? Jesús te va a llevar a lugares insólitos. Jesús te va a poner frente gente que vos no tenías la menor idea que vos podías soltarle una palabra de vida. La Biblia dice que la gente en los últimos tiempos va a correr a aquellos que tengan palabras de vida. Va a correr a aquellos donde repose el Espíritu de Dios. Esa es la cosecha que viene. Pero alguien les tiene que ir a hablar. Viene. Los próximos domingos te voy a estar hablando de los últimos tiempos, de las señales de los últimos tiempos. Nos tenemos que preparar porque ya es evidente las señales. Pero como vienen esos últimos tiempos, necesitamos abrir nuestra boca, necesitamos recibir compasión, la compasión en nuestro corazón para compartir las buenas nuevas, para compartir que Jesucristo es el único que dio su vida por nosotros, que es el único que puede cambiar tu historia y es el único que tiene palabras de eternidad.
Jesucristo es la fuente de nuestra vida, es la razón de nuestra vida, es la razón de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Hacelo a Él el centro de tu vida. Él es el todo. El todo. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso te adoramos, Jesús. Yo me quedé con ganas de saber cómo terminó la historia. La Biblia no dice si esta mujer se casó con el sexto o que predicando conoció a otro. Lo que sí tengo la convicción de que terminó feliz. Por eso no me de chusma nomás uno, ¿no? Le hubiera gustado saber el final de la historia. Pero ¿sabes? Me pasa lo mismo con vos. Quizás yo no sepa cuál es el final de tu historia, pero con Jesús sé cómo vas a terminar. Yo sé cómo vas a terminar. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por seguir transformando vidas, por seguir hablando personalmente con nosotros, por seguir con tanto amor exponiendo las cosas que están mal en mí, Señor, para que las deje en vos y pueda vivir una vida siendo libre del dolor, de la desesperanza, de la angustia, de la enfermedad. Gracias, Jesús. Gracias por pararte en lugares estratégicos en nuestra vida, postergando tu comida, postergando tu descanso, para darnos de beber lo nuevo. Gracias, Señor. Al volver a casa, no queremos que nuestra historia contigo termine aquí, Señor. Queremos que siga en casa, que siga con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, nuestros abuelos, que siga en nuestros trabajos, en las fábricas, Señor, en las oficinas. Que tu agua de vida corra como lo prometiste dentro nuestro, para que otros puedan beber y ser transformados con tu presencia, Señor. Queremos bendecir a todos los niños y estudiantes que comienzan sus vacaciones, Señor. Que les des descanso, que puedan disfrutar este tiempo contigo, que puedan disfrutar este tiempo en familia, Señor. Bendecimos a cada hijo, cada hija, cada sobrino, cada maestro, cada maestra, Señor. Queremos pedirte que tu gracia y tu misericordia, tu cuidado y protección se extienda en esta semana que iniciamos hoy. Bendice nuestro país, Señor.
Derrama sabiduría, Señor, sobre nuestros gobernantes. Sorpréndenos, Señor, con tu mano de poder. Bendice a Argentina, Padre. Bendice nuestra casa. Bendice nuestro lugar de trabajo, nuestra empresa, nuestros emprendimientos, aquellas cosas que nos has dado para administrar, Señor, las ponemos bajo tu cuidado y protección. Nos despedimos benditos de tu casa, presentándote, Señor, a aquellas personas que están en necesidad de trabajo, necesidad de sanidad, necesidad en resolver situaciones de vivienda, necesidades especiales, Señor. Presentamos estas cartas delante de tu presencia para que vos nos sorprendas esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.